llega a transmitir el misterio del aprendizaje. Eso es un profesor. Un profesor, entonces, enseña lo que sabe, es decir, reflexiona lo que conoce. Segundo, un profesor enseña enseña a aprender a otro el misterio de su propio aprendizaje. Pero curiosamente, el concepto de experiencia, que es el que está en la base del ser profesor, aparece después. ¿Cómo así que la experiencia tiene que aparecer después? No, la experiencia es un concepto que tiene 4 grandes implicaciones o 4 grandes dimensiones. La primera dimensión es que no hay experiencia que no esté vinculada con el conocimiento. Ese primer concepto, que es retomado del pensamiento griego y que se instala en el campo de la ciencia como un concepto epistemológico, es el que va a permitir que la ciencia hable de que no hay conocimiento sino por la experiencia. Segundo aspecto, la experiencia es un concepto estético. Es decir, uno en la experiencia mantiene una relación con el mundo, con la cultura, y se forja un ser bello. Un profesor es, por la experiencia estética, un ser bello. Un maestro y una maestra es un ser bello. Y ser bello no tiene nada que ver con la belleza que manejamos hoy en el mundo moderno, posmoderno. Ser bello es ser capaz de reflejar en uno el rostro del otro. Tercero, el concepto de experiencia es religioso. Y desde San Agustín encontramos que la experiencia también es espiritual. Y un profesor debe ser, por la experiencia, un sujeto profundamente espiritual. ¿Qué significa la espiritualidad? Un momento de silencio para contemplarse en lo que uno sabe. Uno sabe no para dominar al otro, sino para dominarse a sí mismo. El famoso gobierno de sí. Y tercero, y cuarto, la experiencia es política. Cuando digo política, la experiencia es política, es en el sentido de que el hombre lucha por estar mejor en el espacio geográfico, en el espacio de la ciudad. Esas 4 grandes dimensiones de la experiencia son las que menos se trabajan en la formación de los profesores. Pero además debería ser el concepto de apertura del ser profesor. Bien, un profesor entonces, en el sentido de la experiencia, me parece a mí que es ante todo un sujeto que se vincula a las generaciones en la sociedad. Es decir, un profesor es un sujeto que trabaja la transmisión de un pasado para que el presente sea mejor, la transmisión de aquellos saberes que engrandecen al porvenir y al futuro de la sociedad. Es decir, la gran tarea del profesor es transmitir y pensar la transmisión de los saberes que engrandecen a la humanidad. Y es en la transmisión donde el profesor deviene profesor. Es decir, ser profesor es después de la transmisión. ¿Qué significa eso? ¿Cómo que uno es después de la transmisión? Pues bien, la transmisión que hace que uno devenga profesor, devenir otro como profesor, implica 2 tiempos: el tiempo del hacer y el tiempo del pensar. Pero el tiempo del hacer, llámenlo ustedes aula de clase, debe llevarnos al tiempo del pensar. ¿Por qué? ¿Cómo? En los siguientes términos. Un profesor es aquel que reflexiona las resistencias del alumno. Cuando uno está dando clase y los niños le sacan la lengua a uno, cuando uno está dando clase y el alumno tira un papel, cuando uno está dando clase y uno dice vamos a hacer unos ejercicios y se duermen. Es decir, en ese tiempo del hacer, eso debe llevar al profesor a pensar. ¿Y a pensar qué? ¿Cómo hacer para que el otro dé el paso al goce? A esa palabra, a esa dimensión que el estudio rescata de manera muy precisa. En fin, la transmisión entonces, en el devenir del tiempo del profesor, por el pensar y el hacer,
lleva al desarrollo de una cosa que no se puede enseñar en las facultades de educación y que es el descubrimiento del profesor, el tacto y la prudencia. Tacto para despertar al alumno y prudencia para decirle: no estás haciendo las cosas bien. Un profesor se erige como maestro en el desarrollo del tacto y la prudencia. En este sentido, el tacto y la prudencia, ¿dónde se desarrollan? En el gesto. Un profesor es, entonces, por el gesto del estudiante, un sujeto capaz de escribir, leer y ver. ¿Qué lee el profesor? ¿Qué debe escribir el profesor? Lo que ve. ¿Dónde? En el rostro del otro, en el rostro del niño. Como cuando el niño tiene sufrimiento de aprender a escribir, él debe acordarse por el gesto su propio sufrimiento. Y un profesor evita el sufrimiento por el goce del aprender. A mí me parece que aquí reside la gran experiencia del ser docente. ¿Dónde reside la gran experiencia del ser docente? En escribir, leer y ver.